Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la agenda del día de hoy y en este momento vamos a tener la mesa Agenda 2030. ¿Sí? La aplicación de la mesa 2030 en la cooperación al desarrollo. O sea, como ustedes lo saben, en septiembre del 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó hoy la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber un desarrollo sostenible. Para Riot, desde hace tiempo se viene trabajando en forma compartida en la identificación de realidades y alternativas de futuros en referencia con los problemas relacionados con las drogas, desde el convencimiento de que somos parte de un territorio global. En los últimos 5 años hemos reflexionado en cuán cerca o lejos estamos de los parámetros que delimitan el escenario de la cooperación al desarrollo, cuando lo habitual es tener una presencia muy reducida como sector en las agencias compartidas. Transitamos por un camino en el que reconocernos no solo por el sector que nos aglutina, sino por todos aquellos que están en nuestro accionar, como puede ser la educación, la salud, la lucha contra la pobreza, la incidencia política, entre otros, lo cual nos permite ampliar nuestras posibilidades de compartir y coordinar nuestro trabajo en otros escenarios. Por lo anterior, nos acompañan representantes de diferentes instituciones, quienes nos compartirán las estrategias planteadas en sus contextos para la apropiación de la Agenda 2030. Nos acompañan el día de hoy Federico Buyola García, es licenciado en Pedagogía por la UNED en el 2011, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa por la UNED en 2015 y experto universitario en Indicadores y Estadísticas Educativas por la Organización de Estados Iberoamericanos y UNED 2016. Actualmente es doctorado en Historia de la Educación en la UNED, donde empieza una investigación sobre la aportación de las proposiciones de no de ley presentadas en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados a la construcción de la política educativa española durante la 11ª legislatura, 1977-2016. Participa como estancia investigadora en un estudio impulsado por la Universidad de Valencia sobre absentismo escolar. Profesionalmente comenzó su labor profesional en el mundo de la construcción hasta su elección en el 2003 como concejal del Ayuntamiento de Elche, donde permaneció durante 8 años desempeñando varias responsabilidades durante 2 legislaturas. En el 2011 es elegido como diputado nacional por la provincia de Alicante, representando al PSOE. En la 10ª legislatura participa en las comisiones de Cultura, portavoz adjunto durante 1 año, Cooperación Internacional, vocal, portavoz adjunto y portavoz, y Educación y Deportes, vicesecretario de la mesa, portavoz adjunto de universidades. Durante la citada legislatura fue ponente de 3 leyes, Biblioteca Nacional, Voluntariado y LOMCE. Ha escrito y autoeditado varios libros, La cultura en el país valenciano, Humanizar la empresa hacia una nueva formación ética y Lo que le dije a Wert, donde explica su experiencia parlamentaria en el ámbito de educación. Ha participado junto a varios autores en el libro La apuesta por lo público, editado por la Fundación Pablo Iglesias en 2015. Actualmente es director general de Cooperación y Solidaridad del Gobierno Valenciano desde julio del 2015. Bienvenido. Nos acompaña también María Elvira Roel Sánchez, es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde el año 1987. Ocupó el puesto de jefe de la Oficina de Cooperación al Desarrollo desde el 2004. También es secretaria del Consejo Cantabrio de Cooperación Internacional al Desarrollo y cumple con su función de vocal del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenida. También nos acompaña Javier Nieto
Javier Martín Nieto, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario público desde el año 1996. En la Comunidad de Madrid hasta el 2004, trabajando en la gestión de fondos y programas de la Unión Europea y como jefe de servicio de coordinación territorial en la Consejería de Servicios Sociales. En el Ayuntamiento de Madrid desde el 2004, primero como subdirector general de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana hasta el año 2012. Desde entonces hasta el año 2015 como subdirector general de la Secretaría General Técnica de la Vicealcaldía y desde entonces hasta hoy como subdirector general de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Coordinación General de la Alcaldía. Bienvenido. Nos acompaña también Carmen Rodríguez Arteaga, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación con estudios en Sociología y Derecho, y curso de expertos en cooperación en desarrollo en materia de educación y curso de experto iberoamericano en indicadores y estadísticas educativas. Desde 1985 es funcionaria en carrera del Cuerpo Técnico de Gestión del Empleo y desde 1992 ha trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional de 1992 a 1994 como coordinadora bilateral del Programa de Educación con Guinea Ecuatorial y desde 1994 al 2001 como coordinadora de la Unidad de ONGs. Del 2002 al 2006 como directora en España del Programa de Mejora de la Calidad Educativa en Centroamérica. Perdón. Formación permanente y continua del profesorado y evolución educativa, del 2009 al 2014 como responsable del área de educación en el Departamento de Cooperación Sectorial y del 2015 al 2016 como representante de gestión del conocimiento y redes de expertos en el Departamento de Cooperación Sectorial. Actualmente trabaja como secretaria técnica para la cooperación internacional en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además es profesora de diversos máster y cursos de especialización y ponente en diversos espacios en materia de cooperación. Bienvenida. Bueno, nos acompaña también perdón, Marco Gordillo Zamora, licenciado en Filosofía y Teología y posgraduado en Dirección de Asuntos Públicos. Ha participado en distintos grupos de trabajo de la red internacional CIDSE, ha sido patrono de la Fundación Trabajo y Dignidad y consultor para el tercer sector en la empresa Diagram. Está vinculado a Manos Unidas desde 1998, donde ha ejercido distintos cargos. Actualmente es coordinador técnico del Departamento de Campañas de Manos Unidas y es parte de la Junta del Gobierno de la Coordinación de ONGs para el Desarrollo de España. Bienvenido. Y por último nos acompaña Gerardo Lerma García, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, experto en liderazgo de ONG y con formación especializada en cooperación al desarrollo y en prevención de drogodependencias. Actualmente es el subdirector de la cooperación al desarrollo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, ha dirigido y ha dado seguimiento a 113 proyectos de cooperación al desarrollo en 15 países de América Latina. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar. La temática que vamos a manejar en la mesa de hoy es, cada uno hará una presentación y queremos dejar al final un espacio para preguntas porque este es un tema muy importante, especialmente para las organizaciones y creo que también para todo el público diferente que nos acompaña. Las preguntas que quiero mencionarles son las siguientes. ¿Qué están haciendo las instituciones presentes en la mesa para integrar los objetivos de desarrollo sostenible y los principios fundamentales de la Agenda 2030 en su quehacer diario y cómo realizan el seguimiento para su cumplimiento? Y la otra pregunta es, ¿qué influencia tienen los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda de las cooperaciones al desarrollo en cada una de sus instituciones? Bueno, entonces, empezamos la presentación. Sí. Bueno, buenos días. La ventaja de empezar el primero es que puede decir uno lo que quiera. La desventaja es que yo suelo ser un copión y entonces no puedo copiarme lo que digan mis compañeros y mis compañeras. Así que, bueno, voy a conseguirlo en 8 minutos ser tremendamente telegráfico
para explicarles qué estamos haciendo desde la Generalitat Valenciana y qué entendemos que es la Agenda 2030 y algo que creo que es más importante, cómo entiendo o cómo creo que desde nuestra experiencia puede servirle para el trabajo que ustedes hacen en sus organizaciones y de cómo se integra la agenda para entender que estamos en un mundo globalizado, en un mundo más complejo y en un mundo en el que ya no podemos trabajar de manera sectorial, sino que tenemos que trabajar en la integración de las distintas dimensiones del desarrollo. No puede haber desarrollo si no integramos lo económico, lo social y lo medioambiental. Y no hay desarrollo sostenible si no conseguimos que distintas políticas de lo económico, lo social y lo medioambiental se entrelacen para configurar verdaderamente un trabajo holístico de nuestra acción de gobierno y nuestra acción pública. No les voy a contar la parte histórica desde cuándo empezamos la agenda. La verdad que empezamos el mismo día que se aprobaba la agenda, es decir, casualmente la agenda se aprueba el 25 de septiembre de 2015 y ese mismo día el Gobierno encomienda a la Dirección General de Cooperación, que es la que yo coordino, que trabajáramos en alinear las políticas del Gobierno valenciano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de ahí entendimos que la agenda era la hoja de ruta del desarrollo. No entendida como una hoja de ruta de acciones y medidas. Sabe que son 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, 5 dimensiones, 5 esferas, 3 dimensiones, sino más bien como una visión de hacia dónde tienen que ir las políticas públicas. Y sobre todo con algo más importante, que es un diálogo global. Esto es el nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque eso se entiende igual en la Comunidad Valenciana que en el Ayuntamiento de Madrid, que están trabajando muy bien la Agenda 2030, o Cantabria, o Níger, Colombia o Nueva York. Todos trabajamos en lo mismo. El configurar una agenda de 17 objetivos y 169 metas entenderán que es complicado. Ha tardado 3 años. 193 países han firmado esa agenda. Por lo tanto, entendemos que es un buen elemento de consenso y de ver de manera distinta tenemos que trabajar de una forma coordinada las distintas acciones que tenemos que realizar. A partir de ahí nosotros establecimos 2 estrategias que al final confluyen en una, que es una estrategia de territorializar la agenda, es decir, no podía ser una agenda que se quedara en Nueva York como un gran documento, que no podía quedarse como papel mojado, sino que tenía que llegar a la Comunidad Valenciana y aterrizar en nuestro territorio. Y por segundo lado, generar alianzas. Para nosotros esa ha sido la gran piedra filosofal de todo el trabajo que estamos haciendo. Generar alianzas con la sociedad civil, con las ONGs, con las administraciones públicas, con las administraciones locales, con las universidades, con las empresas, con otras administraciones autonómicas, nacionales e internacionales. Y generar alianzas con un objetivo común, que eran esos 17 objetivos y 169 metas. Trabajamos en 3 vectores, que es informar, sensibilizar y comprometer. Informar para conocer, sensibilizar para hacer, comprometer para que esto sea real. Trabajamos primeramente en hacer una campaña de información a los colegios, a los escolares, de tal manera de que todo el mundo pudiera conocer, los escolares de la Comunidad Valenciana, qué son los objetivos y qué implica este cambio de planteamiento de la agenda. A partir de ahí trabajamos con el funcionariado, con un curso online que están haciendo nuestros funcionarios de la Generalitat Valenciana. Inauguramos un curso de formación online con las 5 universidades públicas valencianas que trabajaron juntas en diseñar un curso que es accesible a través de la plataforma EDX, que es para conocer qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un curso online que, para que tengan una idea, la primera edición que se hizo el año pasado tuvo 1.800 inscritos en ese curso. ¿Qué era lo que nos interesaba a nosotros? Es decir, lo que no podía pasar es lo que había pasado con los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, que después de 15 años trabajando una gran agenda de 8 objetivos, solamente la conocía el 20% de la población. Esta agenda no puede ser así. Esta agenda, si se va a cumplir, va a ser si somos capaces que la ciudadanía conozca la agenda, la entienda, la haga suyo y se empodere para poder hacerla real. A partir de ahí hemos trabajado en este ámbito. Bueno, algo ha cambiado. Es decir, el primer año de la Agenda 2030 ya la conoce el 36% de la población española, con lo cual algo creo que estamos haciendo bien en comparación con lo que el anterior que habíamos hecho. Trabajamos en dar información a los
concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas, con una hoja de ruta, un libro que diseñamos junto con las ONGs, donde establecimos las distintas actuaciones que se podrían hacer en un municipio, sea grande o sea pequeño, relacionadas con la Agenda 2030. Una hoja de ruta que nos permitía afrontar ese gran reto que significaba integrar nuestras políticas y alinearlas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de ahí hemos trabajado, como les decía, en la generación de alianzas. Una de nuestras primeras acciones, en enero del 2016, fue la creación de la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible. Una alianza que aglutinaba a las 16 ciudades más grandes de la Comunidad Valenciana, que para que se hagan una idea son el 50% de toda la población de la Comunidad Valenciana, donde cada una de ellas lideraba uno de los objetivos. Así teníamos que el objetivo 1 lo lideraba el Ayuntamiento de Alicante, el 2 Valencia, el 3 Elche, el 4 Mislata, el 5 Castellón. Y con ellos lo que hacemos es cada una de las actuaciones que hacemos ligadas a estos ámbitos, educación, pobreza, bienestar social, igualdad, lo hacemos en ese ayuntamiento y trabajamos coordinadamente con ese ayuntamiento. De tal manera que eso además nos sirve para una segunda red que estamos creando de municipios, y ahora actualmente ya son 41 los municipios que están trabajando en esa alianza de ciudades por el desarrollo sostenible. Lo que se trataba era de acercar a la ciudadanía a través de los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, acercarles lo que era la Agenda 2030. Trabajamos con las ONGs y trabajamos, contestando otras de las preguntas, en lo que es nuestro plan director. Nuestro plan director, para que se hagan una idea, es un documento estratégico. Tiene 15 páginas nada más. Los que estáis en cooperación sabéis qué es lo que significa esto. Es decir, un plan completamente operativo donde está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se sustenta en 5 ejes, que son paz, personas, prosperidad, partnership y planeta. Es decir, las 5 P's de la Agenda 2030. En 9 objetivos estratégicos, 9 ejes estratégicos y 46 objetivos. De tal manera que todas nuestras acciones van ligadas a esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero no desde el punto de vista de la Generalitat Valenciana, sino desde el punto de vista de aquellos países en los que estamos actuando. Porque lo que se trata es también generar alianzas hacia el exterior. Como ya me van a sacar el cartelito, voy a ir ya telegráfico. Y una última frase. Lo que se trata es de hacer real aquello que ya hemos decidido. Lo que se trata es de entender que estamos en un nuevo momento y una nueva visión del desarrollo sostenible. Y lo que estamos teniendo muy en cuenta es que hay políticas palancas que ayudan a otras políticas y que, por lo tanto, lo que se trata es de integrar, por un lado, a todos los actores y a todos los niveles. Estamos en un mundo donde lo local y lo global está fusionado en un solo ente. Ahora hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Ya no vale solamente el piensa global y actúa localmente. Hoy necesitamos tener la doble visión. Pero además tenemos que entender que hay agentes locales, hay agentes regionales, hay agentes nacionales, internacionales, y que además estos pueden ser locales, globales e internacionales. Y que además, con la confluencia de todos, podemos trabajar en la dirección correcta. Ahora, tomando el café, comentábamos con la presidenta los problemas que hay cuando cambia un gobierno y no hay establecido una línea de trabajo. Esto nos ofrece los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda a 15 años, una agenda que es común para todos, una agenda consensuada, donde ha participado la ciudadanía. Más de 9 millones de personas han participado en la gran encuesta de My World que hizo Naciones Unidas, donde hemos definido cuáles son los 17 objetivos. Por cierto, una curiosidad, los 9 millones de personas en todos los países, en todos los sectores, en todos los niveles educativos, hombres y mujeres, han puesto como principal objetivo de esta agenda la educación. Todos, todos. Por lo tanto, sepamos lo que tenemos que hacer. Concluyo. Hay muchas cosas más, pero en la web está toda la información y tampoco quiero agobiarles. Concluyo con una frase y lo que para mí es la voluntad. Cuando vine al Senado a comparecer para explicar qué estamos haciendo en la Comunidad Valenciana, decía que esto se podía reducir en 3 verbos. Sabemos, tenemos, queremos. Sabemos lo que hay que hacer. Ya no se trata de inventar soluciones. Las sabemos, las tenemos escritas en esta agenda. En esta, más la agenda de Addis Abeba del desarrollo, más la COP21, más la agenda Habitat 3. Sabemos lo que hay que hacer. Tenemos las capacidades y las voluntades.
A diferencia que en el año 2000 que no tenían las capacidades suficientes para acabar con el hambre del mundo, hoy sí que las tenemos. Hoy, mientras 800 millones de personas tienen problemas de seguridad alimentaria, hay 1.100 millones de personas que tienen enfermedades ligadas al sobrepeso y hay un 35% de desperdicio alimenticio. Es decir, hoy tenemos las capacidades técnicas para que se produzca un desarrollo sostenible y global. Y queremos. Esta es la voluntad de que verdaderamente cambien las cosas, la voluntad de saber que si queremos realmente, como dice la agenda, transformar el mundo que vivimos para que nadie quede atrás, pasa por la voluntad inequívoca de que todos trabajemos en una misma dirección, cada uno desde su misión, cada uno desde su organización, pero todos compartiendo una misma visión. Y si además esto lo hacemos para que entre todos comuniquemos aquellos que estamos consiguiendo y aquellos que estamos logrando, conseguiremos verdaderamente esas alianzas inteligentes de cooperación que permitan verdaderamente que haya un desarrollo y un desarrollo sostenible para todos y para todas. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer también a Rioz que nos haya invitado en nombre del Gobierno de Cantabria, de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo, de la que depende la oficina en la que yo estoy. La verdad es que Federico ha explicado perfectamente en qué consiste la Agenda 2030 y ha dejado muy claro pues, los pasos que hay que dar. Yo voy a descender un poquito más, voy a decir lo que hemos hecho desde la comunidad, o lo que estamos haciendo desde la Comunidad Autónoma de Cantabria, porque a diferencia de la Comunidad Valenciana no empezamos en el 2015, hemos empezado más tarde. Y la verdad es que es un reto que tenemos por delante muy importante y que somos conscientes de que nos va a llevar mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lo fundamental que nos hemos planteado desde la Comunidad Autónoma de Cantabria, después de llevar más de 20 años dedicados a la cooperación internacional al desarrollo, es que con la nueva Agenda 2030 esos objetivos de desarrollo sostenible, o por lo que veníamos ya trabajando desde la cooperación internacional, que es el desarrollo humano sostenible, que ya está recogido en nuestra ley desde el 2007, y la coherencia de políticas, hay que trasladarlo a todas las políticas públicas. Entonces, lo que hemos hecho hace escasamente una semana es aprobar 3 estrategias. Una estrategia que se llama de desarrollo humano sostenible, otra estrategia que es de educación para el desarrollo y la transformación social y el segundo plan director de la cooperación internacional al desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Hemos estado trabajando conjuntamente en los 3 documentos y al mismo tiempo porque somos conscientes de que los 3 están íntimamente relacionados, se complementan a la perfección. El objetivo fundamental que queremos conseguir en la Comunidad Autónoma de Cantabria es localizar los objetivos de desarrollo sostenible en todas las políticas públicas de Cantabria y a la vez deslocalizarlos de la cooperación internacional al desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los objetivos, la implementación de los objetivos no pueden depender solo de la política de cooperación al desarrollo. O sea, sí que nos valemos de nuestra experiencia, no solo de la experiencia gubernamental de los años que hemos estado trabajando en cooperación internacional, sino del resto de los agentes. Y lo que queremos es que los principios y los fundamentos de la cooperación internacional al desarrollo, o sea, el enfoque basado en derechos, que la persona sea el centro de todas las políticas, la coherencia de políticas, la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental y la diversidad permeen en todas las políticas públicas que se desarrollen desde el Gobierno de Cantabria, en todas y cada una de las políticas sectoriales. Entonces, para eso hemos hecho estas 3 estrategias, que son, digamos, que el marco global, que marcan una serie de principios y de ejes en los que hay que ir trabajando desde cada uno de estos, desde todos los sectores, desde todas las políticas sectoriales. Entonces, lo primero que estamos trabajando uno de los primeros ejes es la apropiación. Queremos intentar que todos los agentes, empezando por la Administración, por el Gobierno de Cantabria y por todos los gobiernos locales, por las mancomunidades de municipios, o sea, todos los entes gubernamentales de Cantabria y todos los agentes, la universidad, los sindicatos, la empresa, todos
se apropien de los objetivos de desarrollo sostenible. Como decía muy bien Federico, si no los hacemos nuestros y si no participamos en la planificación de las políticas, al final se quedan en un papel y no llegan a ningún sitio. Entonces, bueno, pues estamos trabajando ahora mismo en eso. Estos 3 documentos que os hablo, lo que marcan son los principios fundamentales que tienen que seguir todas las políticas, y a partir de ahora lo que vamos a hacer es desarrollar planes operativos sectoriales. Es decir, queremos trabajar en cada sector de la política, pues en educación, en sanidad, en medio ambiente, en cooperación internacional de desarrollo, hacer que todas esas políticas asuman el enfoque de derechos como factor fundamental. O sea, que todas las políticas que se desarrollen desde Cantabria lleven ese enfoque, lo que os decía antes, los principios y los enfoques de la cooperación internacional de desarrollo. Y para ello estamos empezando ahora a hacer un diagnóstico de las distintas políticas sectoriales para ver qué es lo que se está cumpliendo de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué es lo que nos falta por hacer, qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, para ello se cuenta con todos los agentes y, sobre todo, estamos intentando que aquellos agentes que nunca han participado habitualmente en el tema de cooperación internacional y que son los que llevan ya muy asumidos estos principios, participen. Pues, por ejemplo, desde asociaciones de mujeres, de jóvenes, de discapacitados, y la verdad es que lo estamos consiguiendo y lo estamos logrando. Desde el ámbito de la cooperación internacional, pues lo mismo. Lo que tratamos también es de institucionalizar dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria la cooperación internacional. Es decir, que no sea solamente algo propio de una consejería y de una dirección. En este caso, las competencias las tiene la Consejería de Educación y la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo, sino que también el resto de las consejerías y el resto de los sectores políticos se impliquen en cooperación internacional. ¿Vale? Sobre todo, bueno, pues con cooperación técnica, porque está claro que cada sector de la política tiene unas especificidades concretas y trabaja con unos agentes y con unos grupos concretos. Pues sanidad, pues con todo el personal de sanidad, de salud pública, educación, con docentes, con asociaciones de madres y padres, con juventud, con asociaciones juveniles. Bueno, pues queremos que también se impliquen en la cooperación internacional del desarrollo. Y a ver, ¿qué más me queda por decir? Voy a ver un poco el guión, porque si no me pierdo. Bueno, pues eso, deciros que es fundamental, como decía Federico también, que se asuman y que se empiece a trabajar desde todos los sectores. Y es muy importante, además, la coherencia de políticas. Y la coherencia de políticas no entendida solo como una coherencia que derive solo de los gobiernos, sino de todos los agentes, ¿vale? Que todos participen y colaboren para sumar sinergias, sobre todo, y porque hay aspectos que, si no se trabajan directamente, se nos escapan. Entonces, es importante contar con todos aquellos sectores de población que normalmente están excluidos en las políticas públicas. No sé quién decía esta mañana, que yo creo que de una asociación que trabaja en el ámbito de droga, ¿no?, que no sabían cuál era su rol en las políticas públicas. Bueno, pues desde luego desde la Comunidad Autónoma de Cantabria se están intentando abrir espacios para que participen todos aquellos que normalmente estaban excluidos, por lo menos en el ámbito de la cooperación internacional de desarrollo. E intentamos que el resto de las políticas lo asuman y lo traten igual. Y bueno, pues desde aquí, nada, solamente animaros a participar, a que sigáis haciendo incidencia política, que sé que lo hacéis, a que participéis en la planificación de las políticas de vuestros respectivos países, y no solo de vuestros respectivos países, sino que incluso es cierto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen esa visión local, global y global local, ¿no? Lo que hacemos nos repercute a todos. Lo que se hace aquí en nuestra propia comunidad repercute al resto de comunidades, al Estado español, al resto a nivel internacional, y lo que se hace en otros países, lo que estáis haciendo todos vosotros, también tiene un reflejo y debería de tener un reflejo en nuestras propias políticas. Entonces sí que os animo que participéis también a través de la cooperación internacional. Nosotros llevamos trabajando, por ejemplo, con Paz, y bueno, a raíz de venir aquí, saqué un poco el archivo
Desde el año 98 trabajamos con FAD desde la Comunidad Autónoma de Cantabria, en principio financiando proyectos a través de las convocatorias que sacamos anualmente en Cooperación Internacional al Desarrollo, que estaban directamente relacionados con la droga, pero sí que a partir del año 2004 pega un cambio radical y empezamos a trabajar en proyectos más integrales. Y sobre todo es fundamental tener claro que el tema de la droga, yo lo que creo es que se dice siempre que el tema de la droga, la política de droga que se sigue, pues que incide negativamente en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y sobre todo en algunos. A mí me gusta pensar no que incida negativamente, sino que precisamente el que esos objetivos no se cumplan son la causa del problema de las drogas. Y entonces lo que tenemos que intentar es no paliar los problemas porque sí, sino ir a la causa de ellos. Y precisamente trabajar ahí, en esos lugares, en la salud, en la educación, en el medio ambiente, en las políticas de igualdad, para evitar que tengamos que paliar esos problemas con unas políticas que a veces son meramente punitivas o que a veces, no sé, tienen más… bueno, no me sale ahora la palabra. Tienen más que ver con decisiones políticas del momento, ¿no? Digamos, a veces solamente con fines electorales. Entonces, trabajar las causas, sobre todo. Y bueno, yo voy a terminar y me encantaría terminar con una frase que recoge nuestra estrategia de desarrollo humano sostenible, si la encuentro, porque no me la sé de memoria, pero bueno, la tengo aquí delante, que resume un poco lo que estamos o lo que intentamos hacer desde la Comunidad Autónoma de Cantabria. A fin de construir un futuro para nuestros hijos y nuestro planeta que beneficie a todos, hemos hecho de los ODS y de la sostenibilidad el principio rector de todo nuestro trabajo. La aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un compromiso compartido que requiere la contribución y la cooperación de todos, incluidos los Estados miembros y la sociedad civil en general. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos y bueno, también mi agradecimiento a La Rioz por invitarnos a participar en estas jornadas y bueno, pues por otra parte contentos porque La Rioz ha elegido al Ayuntamiento de Madrid y a sus dependencias para celebrarlas, ¿no? Y esperamos que se encuentren cómodos aquí y en la ciudad. Bueno, en relación con el tema que nos ocupa y con la Agenda 2030, después de escuchar el enfoque de dos comunidades autónomas, yo voy a contar cómo lo está afrontando el Ayuntamiento de Madrid, porque de esta manera pues, también habrá el enfoque de una administración territorial. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, tradicionalmente ha desarrollado una política de cooperación muy potente y así fue hasta el año 2009, en el que en un momento determinado pues, y aduciendo la situación de crisis que se produjo, la política de cooperación se paraliza totalmente, ¿no? Y de hecho existe un periodo desde prácticamente el año 2010 hasta el año 2015 en el que prácticamente no existe política de cooperación en el Ayuntamiento de Madrid. En el año 2016 el Ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno, decide retomar y relanzar la política de cooperación como una política pública fundamental dentro de su esquema, pero a la vez lo que decide es hacerlo desde unos planteamientos completamente nuevos y en cierta forma diferentes a como se venía haciendo tradicionalmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde el año 2016 hay un compromiso muy fuerte desde al máximo nivel, es decir, por la propia alcaldesa, y se toman determinadas decisiones que son importantes para cómo se va a configurar la política, yo diría más que como le llamamos ahora, más que la política de cooperación, la política de ciudadanía global y cooperación que va a realizar el Ayuntamiento de Madrid. Una de las primeras decisiones que se toma es que
esa política sale de un área de gobierno determinada y se sitúa en la alcaldía, bajo la coordinación general de la alcaldía y muy ligada a otra acción fundamental que es la acción internacional de la ciudad. Y esto tiene que ver con la importancia que bueno, empiezan a tomar todas las agendas internacionales, pero también con algo que ya hemos comentado y que la propia Agenda 2030 reconoce, ¿no? Que es la globalización que se está produciendo y que se viene produciendo desde hace ya muchos años, el papel cada vez más importante que tienen las ciudades y bueno, lo que ya se ha comentado del actuar globalmente, pensar localmente, etcétera, ¿no? En definitiva, superar los planteamientos tradicionales de la cooperación muy ligadas a una competencia, muy ligadas a un área y situarlos en el marco pues, de las grandes agendas, Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana, etcétera, ¿no? Bien. A partir de ahí, como digo, en el año 2016 se retoma la política de ciudadanía global en el Ayuntamiento de Madrid, pero se entiende que en este nuevo escenario también es necesario cambiar las formas en las que se realiza esa política. Y los instrumentos que venían existiendo hasta la fecha no servían. Por tanto, a partir del 2016 se crea un órgano nuevo dentro del Ayuntamiento de Madrid que le denominamos Foro Madrid Solidario, en el que están representados todos los agentes que tienen que ver con esta política. Y como acaban de decir, en el caso de Cantabria, era necesario ampliar la representación y los actores que estaban presentes en ese foro, ¿no? Ya no son solo, como ocurría tradicionalmente, y siguen siendo porque son fundamentales las ONGs, sino que hay que incorporar el resto de sectores que también tienen un papel muy relevante en esta nueva política. Hay que incorporar a la universidad, hay que incorporar a todo el movimiento asociativo que tenga que ver con medio ambiente, feminismo, etcétera, federaciones de asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del ayuntamiento optamos por un órgano, el Foro Madrid Solidario, que además se basa en un sistema de membresía similar a algunos órganos de Naciones Unidas, en el que lo que hacemos es reservar un asiento del foro a cada grupo de agentes, ¿no? Uno, por ejemplo, para todo el conjunto de ONGs, otro para el movimiento asociativo, otro para la universidad, y es ese conjunto de actores el que se tiene que organizar para participar en ese órgano. Eso al principio crea problemas a todos los niveles. Crea problemas, por ejemplo, a nivel interno, porque es difícilmente comprensible por la instancia o por los órganos tradicionales del ayuntamiento, pero también a nivel externo, porque a veces cuando a un determinado sector le dices no voy a nombrar a un vocal, tenéis que organizaros vosotros o podéis venir varias veces cada uno. Es decir, hay que organizarse porque el mundo cada vez es más complejo y no puede haber un vocal que represente a un sector siempre, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo. Y como digo, después de unos momentos titubeantes, el Foro Madrid Solidario cada vez está desarrollando un papel más activo y, por ejemplo, durante el año 2017 ha trabajado intensamente para elaborar el marco estratégico de ciudadanía global y cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid. Y lo ha hecho trabajando en una serie de grupos de trabajo y dando como resultado un documento que va a aprobar próximamente la Junta de Gobierno. Y no ha sido un documento elaborado por la Administración o por el Ayuntamiento. Ha sido una propuesta del Ayuntamiento que se ha trabajado junto con todos esos actores para llegar al resultado final. Algo similar va a ocurrir con la estrategia de localización de la Agenda 2030, ¿no? En nuestro caso, y como también se comentaba, contamos con esos dos documentos que realmente hemos decidido llevarlos separados, pero que forman parte de un todo, que es el Marco Estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional y la Estrategia de Localización de los ODS en la Ciudad de Madrid. Este es un trabajo muy intenso y muy complejo, porque allá a nivel municipal exige, en nuestro caso, un trabajo largo que se ha hecho durante el 2017 y que se está concluyendo ahora, de primero hacer o estudiar cuál es la convergencia entre el programa de gobierno y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero claro,
alinear políticas con los objetivos de desarrollo sostenibles va mucho más allá de identificar las políticas y los objetivos. Hay que ir más allá, hay que establecer, como también se ha comentado aquí, una serie de políticas palanca. En el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid se han seleccionado 8 políticas palanca. Después, una serie de planes y de actuaciones que desarrollan esas políticas palanca. A continuación, una serie de metas que se quieren lograr de acuerdo con lo que está establecido en la Agenda 2030 y, por último, una serie de indicadores que nos permitan ver en qué medida se van cumpliendo esas metas a lo largo de todo el periodo. Y aquí hay muchos factores que hacen complicada la situación. En primer lugar, porque, como comentábamos antes, la Agenda 2030 es una agenda multinivel, es una agenda multidimensional. Y hay determinadas concepciones o hay determinados planteamientos que cuadran mal. Yo, por ejemplo, cuando oímos, tenemos en el caso español la ley de racionalidad y el principio de una administración, una competencia, ¿no? Bueno, tremendo. O sea, si estamos hablando de un mundo globalizado, de una agenda súper compleja, esto rompe totalmente, ¿no? Efectivamente es imposible. Pero es que además la Agenda 2030 exige una articulación multinivel. Es decir, tenemos que participar administraciones locales, comunidades autónomas y Administración General del Estado en la parte pública, pero además la parte privada, porque si no va a ser complicado. Y todo esto trasladándolo tanto al interior de las organizaciones como al exterior, a lo cual antes se refería Federico, y también es una parte fundamental, que se conozca y que la gente sea capaz de conocerlo, ¿no? En nuestro caso, el borrador de estrategia de localización está aquí, le tenemos preparado. Ahora hay que socializarlo a través del Foro Madrid Solidario, pero nosotros vamos a aprobar esa estrategia y la vamos a aprobar, por decirlo entre comillas, en fase de prueba. ¿Por qué digo esto? Pues porque se abre todo un periodo de trabajo en el marco del Foro Madrid Solidario y en el marco de la propia organización para ver cómo se desarrolla esa estrategia. Primero, para ver si las metas y los indicadores que inicialmente se han seleccionado son los correctos. Segundo, para ver cómo se va a hacer el seguimiento, cómo se va a establecer una línea de base, cómo se va a rendir cuentas. Y, lógicamente, en una estrategia que tiene un plazo hasta el 2030, yo creo que sería un error el entender que puedes aprobar una estrategia ahora que no va a cambiar. Sobre todo si además intentamos y queremos conseguir ese compromiso de estrategia a largo plazo en la que se supere lo que es el marco electoral y que, por tanto, con independencia de los colores o de los equipos de gobierno que estén al mando en cada momento, se sea capaz de tener en mente esos objetivos y esa estrategia y trabajar para su cumplimiento. En resumen, a nivel del ayuntamiento, como comentaba, y por dar las principales pautas, ¿no? Yo creo que el nuevo enfoque en cuanto a ligar lo que es la cooperación, todos los instrumentos que el Ayuntamiento de Madrid está poniendo ahora en marcha, como son los más tradicionales, que son las convocatorias que suelen tener muchas administraciones, o los más novedosos, como los programas de cooperación integral, están imbuidos por esta concepción de Estrategia 2030, pero también por esta estrategia de globalización, y todo ello bajo un enfoque de participación, porque si no es prácticamente imposible poder llevar adelante. Es decir, lo que está claro es que si la Agenda 2030 la queremos materializar, exige un esfuerzo, y algunos de los instrumentos tradicionales que hemos podido tener de colaboración y tal no sirven para ello. Hay que inventar instrumentos nuevos y ponerlos en marcha para poder llevarlo adelante. Buen día, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a Rioz. Es una oportunidad estupendísima para nosotros poder estar aquí. Felicidades. 20 años en un mundo efímero es una mayoría de edad cum laude, con lo cual
muchas felicidades. Y ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio de alejamiento. Es una mesa multinivel, multiactor, y la OEI es organismo intergubernamental que trabajamos en Iberoamérica, en 23 países, los 3 países de la península ibérica, más los países de habla española y portuguesa en Latinoamérica. Y hemos tenido, desde que empezó a construirse la Agenda 2030, una participación muy activa en la construcción de la agenda y intentando responder a las 2 preguntas que nos hacían desde la moderación: qué hemos hecho y qué tanto de relevante es dentro de nuestra organización. Me gustaría responder en 2 dimensiones. Por un lado, qué estamos haciendo para esta dimensión, teniéndolo en cuenta desde el diseño y de la agenda y desde la implementación. Como les comentaba, la OEI estuvo desde el principio en la articulación de la Agenda 2030 porque contaba dentro de su propio marco estratégico con una agenda educativa muy similar a la que finalmente ha salido en el objetivo 4, que es el que hace referencia dentro de los ODS al ámbito educativo, como ha comentado Federico. Efectivamente, en el marco de la encuesta My Work, todos los ciudadanos que respondieron aparecía la educación como primer sector, las primeras preocupaciones a acometer. En segundo lugar, la salud, por otro lado. Nosotros teníamos una agenda desde el año 2008 que se construyó de una manera muy similar a la que se ha ido construyendo después la Agenda 2030, en torno a unas metas, en torno a unos procesos de participación, en torno a unos indicadores de logro, en torno a un diálogo de política con los ministerios y con la sociedad civil de la región, de tal manera que lo pusimos a disposición de la Agenda 2030 como un elemento con sus ventajas, con los aprendizajes que hicimos en el camino, porque nos equivocamos en algunos de los elementos, queríamos compartirlo también, de forma que se pudiera retroalimentar. ¿Qué sucede? Que después de establecer ese objetivo 4, donde se da una vuelta de tuerca al concepto de la educación, estableciendo un triángulo realmente virtuoso, en el sentido de que la calidad, la equidad y la inclusión, sobre todo la inclusión teniendo en cuenta toda la población vulnerable que había estado excluida o no con tanta atención en los objetivos de desarrollo de los ODMs anteriores. De esta manera, junto con todo el aprendizaje a lo largo de toda la vida, permite tener una visión muy integral y muy centrada en las personas y en no dejar a nadie atrás, que es otro de los lemas de la Agenda 2030. Nosotros, como os comento, pusimos a disposición de la comunidad internacional nuestros aprendizajes y nuestra agenda, y eso nos permitió que cuando se implementa la Agenda 2030, porque este es el segundo reto, es decir, una vez que tienes identificada las grandes metas, los indicadores, etcétera, el gran reto de la agenda es ser capaces de poder implementarla. No podemos olvidar además que esta es una agenda de los países. Los países tienen que integrar sus políticas, tienen que responder por parte de los estados a cómo van construyendo esta nueva dimensión del desarrollo sostenible, y tienen que ser capaces de integrar además a la ciudadanía en esos procesos de construcción y de rendición de cuentas. Nosotros en este ámbito designaron una gobernanza determinada para el ODS 4, que está organizada en torno a 2 esferas importantes. Por un lado, un comité de dirección mundial que está integrado por todos los organismos internacionales de Naciones Unidas relacionados con el ámbito educativo, las grandes organizaciones de la sociedad civil, organismos de carácter regional como nosotros, mundo académico, los bancos. Es decir, es un partenariado realmente inclusivo que viene trabajando ya cada 6 meses con reuniones, y se articula en torno a las 4 temáticas que se identifican como determinantes para poder implementar realmente la agenda dentro de cada uno de los países. Por un lado,
cómo orientar las políticas y las estrategias. Entonces trabajamos en un grupo técnico de políticas y estrategias, cómo se va a financiar la agenda, compromisos por parte de todos los actores para que la agenda realmente pueda implementarse. Sin dinero no se hace nada, no podemos trabajar. Cómo hay que hacer incidencia política desde esos espacios globales porque siempre tenemos instancias por arriba. Nosotros tenemos Naciones Unidas, tenemos que seguir peleando porque la educación siga estando en primera línea de juego dentro de esta agenda. Un último grupo de comunicación y de incidencia política. Este grupo es un grupo realmente que está trabajando con una visión de bottom-up, con lo cual está siendo un proceso de aprendizaje muy interesante para todos los actores. Y en paralelo, en la región, porque la agenda educativa la está coordinando UNESCO, en la región UNESCO tuvo la idea de establecer un nivel intermedio de comunicación entre los niveles nacionales con este nivel global para poder garantizar que los mensajes que se estaban estableciendo en las políticas que estábamos desarrollando realmente terminaban de aterrizar en las poblaciones, y se ha creado un comité regional donde también estamos participando. A mí me gustaría reforzar además que es una agenda que tiene 3 diferentes avances con respecto a lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Es una agenda que es integral. Es integral porque está pidiendo que los objetivos dialoguen entre ellos. Cuando tengan ustedes oportunidades, si no lo han tenido, de poder identificar dónde están esas metas, van a poder ir viendo cómo esas metas van dialogando y van haciendo una red, una serie de nodos, unas con otras, donde la salud habla con la educación, donde habla con el trabajo, donde habla tal. Y todo esto viene después refrendado, apoyado por todo un proceso de alianzas. Es decir, esto no se puede llevar a cabo si todos estos múltiples niveles que estamos trabajando no somos capaces de establecer un diálogo real. Otro elemento es que es una agenda universal. La anterior agenda era una agenda que solamente involucraba a los países en desarrollo. Esta agenda es una agenda global. Exige que los países también desarrollados rindan cuentas tanto a su ciudadanía como al resto de la comunidad internacional en relación al cumplimiento de los objetivos. Y es una agenda interrelacionada. Tiene que ver además con otras agendas de desarrollo como la de cambio climático, como la agenda de financiación. Creo que estos son 3 elementos diferenciadores con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, incluido cómo se fue gestando toda la propia agenda, que va a dar lugar realmente a una capacidad de implementación mayor por parte de todos los actores. ¿Qué relevancia ha tenido para la OEI? Pues una relevancia determinante, hasta el extremo de que nosotros nuestras metas 2021, que terminan efectivamente en el año 21, estamos procediendo a un diálogo entre nuestras metas con las metas del objetivo del ODS 4, estableciendo indicadores, viendo de qué manera se pueden utilizar unos indicadores frente a otros, estableciendo un diálogo con el Instituto de Estadísticas, profundizando la orientación de las líneas, y después hemos orientado nuestro plan estratégico de manera que el ODS, sobre todo el ODS 4, se ha convertido en un eje central para nosotros, acompañado de un proceso de internacionalización y de un proceso de gestión del conocimiento, que es otra de las patas que la agenda nos pone encima de la mesa. Es decir, si estamos hablando de alianzas, estamos hablando de compartir, necesitamos procesos de sistematización y de construcción de redes a los diferentes niveles en los que estamos trabajando. Me quedo aquí y después podremos ampliar si quieren. Hola, muy buenos días. Por mi parte también, agradecer por un lado la invitación y por otro lado felicitaros por este momento de seminario y de congreso. Preguntaba a Inma antes de la mesa un poco cuál era la configuración de las personas que estabais aquí,
Y cuando me contaba el porcentaje de personas provenientes de Latinoamérica, me decía que casi el 80% de los que estáis aquí, me incluyo yo, que soy mexicano, por cierto. Y hablando de Agenda 2030, creo que es casi al revés, creo que somos nosotros los que tenemos que aprender de los países latinoamericanos, porque me parece que estáis muy avanzados en muchas cosas y países como Argentina, Colombia o México salen permanentemente como países que están muy en la frontera innovando para implementar la Agenda 2030. Si me hacéis la misma pregunta respecto de nuestro país o de nuestro gobierno, prefiero quedarme callado. Entonces, creo que sería al revés, ¿no? Bueno, yo para responder a ambas preguntas, y si me lo permitís, voy a hacer un previo y luego respondo a las dos preguntas. El previo es porque yo formo parte de la coordinadora de ONGs a nivel nacional en España. Tuve la posibilidad de participar, de estar en Nueva York cuando fue el lanzamiento de la agenda, en septiembre del 2015, y recuerdo perfectamente participando en una asamblea en un edificio justo enfrente del de Naciones Unidas, el alboroto que había entre gente de diferentes partes del mundo, de la sociedad civil, sintiéndose no reconocida en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y recuerdo una mujer brasileña que miraba por la ventana y decía, señalando el edificio de Naciones Unidas, porque esa agenda que acaban de aprobar ayer, esa no es nuestra agenda, ¿no? Entonces, traigo aquí esta anécdota porque tenemos, el primer problema que nos tenemos que plantear como sociedad civil es un problema de legitimidad, con la pregunta de, ¿realmente esta es una agenda por la que vale la pena apostar? Como para que acabe interpelando y transformando nuestras propias prácticas y maneras de hacer. Y esa es la primera pregunta, ¿no? A nosotros nos ha costado más de un año responder a ella y es una pregunta que sigue abierta, ¿no? Pero sí que he de decir, este es mi prólogo, ¿no? Que cuando nos hemos tenido que sentar a preguntarnos si estamos frente a una agenda transformadora, si estamos ante una agenda ante la cual vale la pena apostar como sociedad civil, ¿no? Cuando nos hacemos esa pregunta, por un lado, nos hemos encontrado con una agenda, con una serie de cosas que nos gustan, algunas las habéis comentado ya, ¿no? Nos parece que hace un buen diagnóstico cuando plantea la esencia del momento que vivimos como la paradoja de un mundo en constante crecimiento económico, donde al mismo tiempo las desigualdades aumentan, donde hay una gran insostenibilidad ambiental producto de nuestro modelo económico de crecimiento y con una persistencia de la pobreza, ¿no? Nos gusta el planteamiento de la respuesta a ese problema como un nuevo modelo de desarrollo que tenga dos características, que sea inclusivo y sostenible, porque nuestro mundo de hoy, aunque crezca económicamente, es profundamente excluyente e insostenible, ¿no? Y entonces o construimos eso o si no estamos fuera, y eso nos gusta, ¿no? Y nos gusta que la agenda dice que si queremos construir un mundo con un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, eso tiene que ver primero con no dejar a nadie atrás, como lo estabais comentando. Imaginaros que no dejar a nadie atrás sea un principio de práctica política, donde cada una de las políticas de todos los países tengan como primera prioridad la pregunta de cómo podemos llegar a los que hasta ahora han quedado rezagados, ¿no? Nos gusta el planteamiento de una visión sistémica y global de la realidad, donde no es posible abordar los problemas sociales de pobreza y de desigualdad desligados de los problemas ambientales y de gobernanza. Nos parece que aquí es mucho lo que tenemos que aprender. Y doy un dato: actualmente el 85% de las personas más pobres del mundo viven en zonas rurales, no viven en las ciudades, viven en zonas rurales. Eso significa que dependen absolutamente de la salud de los ecosistemas para sobrevivir, porque sus estilos de vida están íntimamente vinculados a los ecosistemas, ¿no? No podemos resolver los problemas de la pobreza si no estamos trabajando al mismo tiempo los problemas ambientales, etcétera, etcétera. Y nos parece que eso es igualmente imprescindible, ¿no? Y luego la cuestión de la universalidad que contabas, ¿no? Para países como España, que nos hemos vivido tanto como país desarrollado, país rico, país tal, nos viene bien escuchar que tenemos en un país con 46 millones de habitantes, 13 millones que viven en situación de amenaza de exclusión, que somos el tercer país más desigual de la Unión Europea, con unas desigualdades que van creciendo, que el 48% de nuestros jóvenes no tienen empleo, que si todo el mundo consumiera como consumimos en España, necesitaríamos 2,3 planetas, y eso es insostenible,
que llevamos más de 5 años con una AOD, una ayuda al desarrollo de vergüenza y muy por debajo de nuestras capacidades y voluntades políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entender que todo eso también lo tenemos que afrontar desde nuestros países nos parece que es estupendo. ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues no nos gusta que es una agenda que se fue consensuando en la medida en que se fue descafeinando el lenguaje de los derechos humanos. No es una agenda basada en el enfoque de derechos. No nos gusta que la agenda plantea el crecimiento económico como la gran solución, cuando paradójicamente resulta que es la crítica inicial que da pie al planteamiento de un modelo alternativo. Y bueno, no nos gustan algunas otras cosas, ¿no? No hay compromisos permanentes, jurídicamente vinculantes por parte de los países, etcétera, etcétera. Al final, termino, la conclusión a la que llegamos como sociedad civil es que estamos ante una agenda que está en constante disputa, que no es un documento muerto ni cerrado, sino que es un documento vivo y que solo será transformadora como agenda y como documento en la medida en que los actores políticos, económicos, sociales, seamos capaces de convertirla en una agenda transformadora. Luego, el balón está en el terreno de los políticos, está en el terreno de la sociedad civil, está en el terreno de la sociedad en general. A partir de aquí respondo a las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo esta agenda con potencial transformador nos está transformando a nosotros en nuestra agenda cotidiana como organizaciones, ¿no? Y yo ahí diré que nos ha ayudado a transitar desde una red, como posiblemente os haya pasado a vosotros, ¿no? Una red de ONG, una red de coordinadoras centradas en las políticas de cooperación, donde nuestro interés está en defender nuestros propios intereses y la política de cooperación, a entendernos de una manera mucho más amplia, empezando por si somos coherentes con esa visión sistémica que plantea la agenda, no nos queda más que romper nuestros hilos y nuestros compartimentos estancos y trabajar junto con otros con los que no hemos trabajado nunca y con los que tenemos que aprender sabiendo que aportamos más y somos más si trabajamos juntos, ¿no? Entonces, esta quizás sea la mayor transformación que está suponiendo en nuestras organizaciones, ¿no? Nos está suponiendo una transición de lo que hemos llamado durante muchos años y defendido como coherencia de políticas para el desarrollo, donde lo que nos interesaba es que todas las políticas estuvieran alineadas para salvaguardar la política de desarrollo, a decir, no, es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, no para la política de cooperación, ¿no? Y esto nos pone en un escenario completamente diferente. Bueno, pues a partir de aquí, creo que nuestro gran logro es crear una plataforma multisectorial que se llama Futuro en Común. La comenzamos en junio del 2015 y por daros un dato, ayer mismo uno de los sindicatos mayores de España hizo su solicitud de ingreso a Futuro en Común. Es una plataforma donde estamos plataformas de acción social a nivel español, organizaciones ecologistas, organizaciones de desarrollo, de migraciones, de equidad de género, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es fácil, pero nos parece que esta es la clave y eso es lo que hay que construir como sociedad civil, ¿no? Lo que estamos haciendo fundamentalmente son dos cosas. Una, articular el diálogo político desde la intersectorialidad, en la medida en que esto es posible. Y dos, trabajar por dar a conocer lo que es la agenda a nuestra sociedad como una agenda con capacidad transformadora, ¿no? Para eso tenemos mucho que hacer, pero básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y termino. Ahora respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo va transformando la agenda a lo que es, en este caso, la política de cooperación? Bueno, pues en nuestra opinión, la política de cooperación, si queremos construirla desde el paraguas de la Agenda 2030 de verdad, implica al menos tres cosas, y con eso termino. La primera de ellas es que los campos de actuación de la política de cooperación no pueden estar más restringidos a los temas sociales como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Hemos trabajado la política de cooperación focalizada en la pobreza, el hambre, la salud, la educación, casi como compartimentos estancos y desde el punto de vista solamente social, ¿no? ¿Y dónde nos queda toda la dimensión ambiental y la de la gobernanza y la económica, con todo lo que eso implica, y la lucha contra la desigualdad, que es un objetivo de la agenda, ¿no? Entonces, esta mirada amplia nos parece que es lo primero y básico. Lo segundo, creo que o nos parece que una política de cooperación eficaz bajo la Agenda 2030 necesariamente tiene que estar diseñada con una mirada amplia, no con la mirada corta de una legislatura política de 4 años,
sino mirando al 2030, planteándonos cómo vamos a caminar y qué política queremos de aquí al 2030. Eso implica visión estratégica, implica capacidad de diálogo político e implica capacidad de consensos entre los diferentes partidos políticos, además del papel que podamos jugar otros actores, ¿no? Así que nos parece que esta es otra de las dimensiones. Y finalmente, nos parece que una política así solo tiene sentido si a su vez está incorporada dentro de una estrategia mayor, que tendría que ser la estrategia de desarrollo sostenible del Estado español de aquí al 2030. De eso no tenemos nada hecho y no sé si hay voluntad de que exista, pero solamente así podríamos garantizar realmente transitar hacia un modelo sostenible e inclusivo. Gracias. Bueno, pues primero no dar las gracias, sino felicitarme con todos y con todas de que en La Rioja hayamos llegado a este momento a cumplir nuestros 20 años. Agradecer también que desde hace aproximadamente, como decía Vicky al principio, 5 años, pues hayamos puesto el acento en ver qué escenarios se dibujan a partir de contemplar el escenario de cooperación al desarrollo como un escenario más dentro del trabajo que llevamos a cabo a diario. Es decir, creo que nos puede abrir una mirada diferente y que nos ayuda a ser parte de este mundo que integramos y que integramos con otros muchos actores que trabajan desde diferentes disciplinas. Si uno mira para atrás, miro para atrás porque tengo además a Eusebio, es decir, en el año 96, cuando iniciamos la andadura de trabajar en temas de cooperación, pues realmente lo tuvimos muy difícil y no encontrábamos nuestro sitio, es decir, no encontrábamos nuestro sitio porque, entre otras cosas, nadie nos reconocía, es decir, no podíamos, cuando accedíamos a un formulario, plantear un código CAT, porque en los códigos de cooperación al desarrollo de la OCDE no existen, solo hay un código que tenga que ver con drogas y no tiene que ver con la mayoría del trabajo que hacemos nosotros, o en los planes directores no estábamos presentes, es decir, incluso cuando se apertura el tema de cooperación sur-sur, pues son agendas en las que todavía seguimos invisibilizados. ¿Por qué ha sido esto? Es decir, yo la verdad es que no tengo la clave, es decir, de todo tendrá que ver un poco, lo decía antes Elvira, es decir, nosotros iniciamos intentando entrar con programas que en su naturaleza en algún momento recogían la palabra drogas, digo nosotros como FAD, que es de la institución no que represento en esta mesa, sino en la que trabajo a diario, es decir, y con eso no podíamos ubicarnos. No solo que no podíamos ubicarnos, sino que no entrábamos. Y a partir de ahí empezamos a desagregar todo lo que hacíamos. Oiga, es que cuando nosotros hablamos de programas de prevención de drogodependencias, estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo con vulnerables, estamos trabajando de elaboraciones de proyecto de vida a través de una estrategia laboral. No era nuestro caso, pero estamos hablando de medio ambiente, es decir, aquellas instituciones que se dedican al tema de erradicación de cultivos o el tema de cultivos alternativos, pues tienen que ver mucho con el tema de forestación, con el tema de agua y con otros muchos temas. Entonces aprendimos una estrategia que no sé si el ejemplo es muy bueno, que es como, a mí no me gustan mucho los temas de comunicación, pero hubo un anuncio que siempre me impactó, que fue un anuncio de Visa, que sale un tipo con una tarjeta y decía, lo que ha visto antes y lo que va a ver después lo puede comprar con esto. Entonces, nosotros es un poco la estrategia que seguimos. Vimos con qué nos teníamos que presentar y creo que apoyamos a desintegrar, a operativizar qué es el trabajo que hacemos. Yo el otro día me hacía una pregunta, me hacía varias. Cuando tienes, como nos pasa a todos y a todas, cuando dicen, oye, tienes un cuarto de hora para contar a la gente lo que piensas sobre este tema, pues lo primero que haces es hacerte alguna pregunta. Yo decía, oiga, si hiciéramos en la calle una pregunta que es ¿a qué se dedica una institución que trabaja en drogas? Pues podemos imaginar más o menos las respuestas que tendríamos aquí y en Latinoamérica. Si hiciéramos en un segundo nivel de concreción, una segunda pregunta es ¿y saben cómo lo hacemos? Ahí ya no quiero ni contar lo que podríamos escuchar. Es decir, nos hemos compartido poco. Entonces yo, en el escenario de los ODS,
veo bastantes bondades. Para mí creo que es un escenario por el que tenemos que transitar y en el que tenemos que empezar a leernos. Llevamos mucho tiempo sin leernos. Si hablamos de la UNGAS, todos sabemos qué es la UNGAS. Seguramente hablemos en cualquier agencia de cooperación al desarrollo de la UNGAS de drogas de 2016 y no saben ni de qué estamos hablando. Pero claro, si hablamos de lo que se han olvidado, nosotros mismos hemos olvidado los 4 escenarios de desarrollo de la OEA, de CICAD, es decir, que a mí me parecía una agenda muy interesante, es decir, planteaba realidades muy tangibles, confrontaciones que se van a dar, escenarios de futuro y no están recogidos en ningún sitio. Cuando uno se lee los ODS, te hace referencia enseguida a la Cumbre del Clima de París, a todas las agendas, a la de Addis Abeba y al resto, que tienen que ver con cooperación al desarrollo, pero no hay ninguna referencia a las agendas por las que transitamos nosotros. O si vamos a la agenda de la UNGAS, solo hay una leve referencia a que se tomen en consideración los indicadores de los ODS a la hora de medir los resultados de lo que estamos haciendo. Es decir, no hemos encontrado un esperanto, es decir, creo que hablamos la misma lengua, pero en diferentes sitios. Es decir, a mí siempre, y perdonar que lo personalice, siempre me ha sorprendido muchísimo. Yo, cuando convocaba a alguna de las personas que están en esta mesa, siempre he admirado el trabajo que hacen las instituciones locales con las que compartimos tareas. Es decir, tanto las que compartimos como los trabajos que hacen que no compartimos. Es decir, en el tema de mujer, pues las instituciones que están trabajando en drogas llevan haciendo verdaderos avances durante mucho tiempo. En el tema de salud, en el tema de educación, oiga, si hemos ayudado a través de, el modelo de intervención en factores de riesgo y factores de protección es, hombre, decía antes, estamos 3 pedagogos en la mesa, que no es lo habitual, y a mí me da mucho gusto eso, es decir, pero no hemos inventado la cuadratura del círculo, pero mire, pusimos en valor el tema de trabajar en prevención, factores de riesgo y factores de protección, y de repente, sin darnos cuenta, hemos ayudado, porque trabajamos en las asignaturas de educación transversal, en la educación en valores, en las currículas de los ministerios de educación de todos los países, y ayudamos a todo el avance de esa parte formativa. Y podemos seguir hablando lo que queramos, es decir, o cuando hemos tenido que trabajar cooperativas, o cuando hemos tenido que trabajar con mujeres trabajadoras del sexo, o cuando hemos tenido que trabajar en comunidades terapéuticas con poblaciones muy vulnerabilizadas, o cuando trabajamos en territorios donde hay otras personas e instituciones que ni siquiera se atreven a pisar. Entonces, yo estuve hace poco en una conferencia de Federico, que luego le escribí un correo que le dije, cuando hablaba del etnocentrismo, le dije, qué buen término, porque además lo dice mi hija, ¿no? Lo dice de otra forma, pero dice lo mismo. Es decir, creo que estos objetivos, cuando uno los lee, es decir, lo primero que le llama la atención es algo en lo que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, no solo es el ser humano, es el ser humano y el medio ambiente. Hay una frase lapidaria de las que uno puede cuadrar, y si tuviéramos, no lo digo ridiculizando, yo estudié en un colegio religioso y estaba todo lleno de frases por todos los sitios, algunas muy buenas y otras muy malas, pero lo de somos la primera generación que puede acabar con la pobreza y la última que puede salvar al planeta es alucinante. O sea, a mí me parece como para pensarla 2 veces. Pueden hacerse, como decía Marco, algunas críticas, o muchas, no lo sé, pero cuando uno vuelve a releer, aprovechando que tiene que ver los ODS, los ODM, que hasta hace 2 días era el mantra, y ya te inician diciendo que los ODS dan un paso hacia adelante, tienen un número de metas superior, estamos hablando de 17 objetivos y 169 metas, perdón, 168. Vuelve a releer los ODM y da un paso más allá, porque los que trabajamos en proyectos de cooperación, los mismos formularios nos exigen muchas veces, nos exigen siempre formular en base a titularidades, y uno se repasa la Declaración de Derechos Humanos, de, si no recuerdo mal, 1948, sí, que no sabía si el 9 lo había cambiado de siglo. 1948, es decir, dice, bueno, vaya documento. Cuando yo he leído los ODS en profundidad me pasa exactamente lo mismo. Decía también Federico hace una semana en la Asamblea de Madrid, en la reunión,
Oiga, la utopía está ahí. Pues mire, se pueden tildar de utópicos, alguien puede pensar que hay demasiados actores que son muy poco o muy comprometidos porque se permite que cada país, aunque se tiene que someter a lo largo de estos años voluntariamente a revisión de los logros que se alcanzan, puede seguir su propio ritmo. Pero mire, es que aparte de ser universales, aparte de hablar de desarrollo sostenible, aparte de haber estado firmado por los 193 países miembros, que eso ya es importante, es decir, ¿cuántos acuerdos a nivel mundial están firmados por ese número de países? Nos da un escenario de trabajo en el que nos podemos reflejar con bastante soltura. Decía antes, y luego comentaré en un segundo momento, pues algún primer barrido que hemos hecho ya con Vicky y otros compañeros y compañeras. Hemos estado trabajando en un grupo que se conformó el año pasado en Costa Rica, que no hemos avanzado mucho, pero algo sí, y queríamos releer los 17 objetivos y las metas para ver dónde podemos reconocer el trabajo que hacemos, porque si no, sale siempre reconociéndose en el objetivo 3. Pero es que nosotros no solo hacemos salud, y que tiene que ver con el 10, y que tiene que ver con el 5, y que tiene que ver con el 4, y que tiene que ver con el 1. Es decir, estamos trabajando en todos. Entonces, no pequemos por enésima vez de no intentar, si la agenda no nos ha asumido, asumamos nosotros la agenda, porque la agenda es de todos. Si el sector de drogas es un sector, para mí es un sector, o sea, la gente que está trabajando en temas de pobreza, a lo mejor también lo está haciendo desde el sector de salud, o a lo mejor lo está haciendo desde el sector medioambiental, o en las calificaciones, por ejemplo, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, no existen más de 4 o 5 sectores. Carmen lo sabe muy bien porque fue la responsable del sector de educación. Pero hay otros muchos sectores que tienen entidad propia que debemos empezar a buscar nuestra parcela y que debemos empezar a buscar dónde nos complementamos con ese resto de sectores que están integrados en lo que nosotros hacemos. Entonces, ese sería, aquí ya me podría callar, la idea global, porque creo que los análisis los podemos hacer todos y todas, es decir, en esas relecturas. ¿Qué recorrido tenemos? Pues decía que hace 5 años nos empezamos a preocupar por el tema de cooperación para el desarrollo con una incidencia especial. La intencionalidad no era mala, es decir, oiga, además es que es real y es asumible, no es la palabra, hay que demandarlo, es decir, oiga, no puede ser que estemos ausentes como sector de las financiaciones de cooperación al desarrollo. No puede ser que haya instituciones aquí que ni por asomo, a no ser de las transnacionales, de la cooperación centralizada y descentralizada española, no vamos a hacer el ejercicio para ver quién a través de convocatorias de cooperación al desarrollo ha recibido algún tipo de financiación. Es decir, pero levantáramos la mano nos quedaríamos impresionados, es decir, porque hay muy pocas. Pero decía, tenemos que empezar a ver dónde estamos presentes en esos planes, dónde tenemos que reconocernos, dónde tenemos que leernos, cómo aprendemos a situarnos y cómo aprendemos a demandar nuestro espacio. Decía que hace 5 años, con esa intencionalidad de captar fondos absolutamente legítima, pues empezamos a compartir. Si nos viera alguien por un agujerito desde las administraciones, igual hubiera alucinado. El año pasado en Costa Rica, pues intentando hablar de cuáles eran las estrategias para que un proyecto de cooperación, o sea, un proyecto de prevención de drogodependencias con un alto componente de intervención social, con un alto componente de X, pudieran traer una convocatoria y pudiera pasar el difícil acceso de marcar, y más ahora que todos los formularios son online, no mira Federico por nada, ¿eh? Es decir, lo miro porque estoy seguro que comparte la idea, es decir, oiga, ¿cómo se sitúa usted en el plan director? No me encuentro. ¿Cómo se sitúa usted con respecto a los ODS? No me encuentro. ¿Cómo se sitúa usted con respecto a la estrategia país? Es que no me encuentro. ¿Y cómo se sitúa usted respecto al desarrollo de su comunidad y a lo que está haciendo? Joder, me encuentro plenamente. Pues entonces, ese tránsito empezamos a hacerlo, insisto, con la actitud lícita de que quiere captar fondos, quien quiere, porque tenemos un doble estigma. Es decir, ni nos financian las agencias transnacionales, ni las agencias nacionales, como se decía esta mañana, derivan fondos
a la mayoría de las instituciones que trabajan en el sector privado, perdón, en la sociedad civil. Entonces, a partir de ahí, la propuesta es muy sencilla y me he salido totalmente del guión. Yo no respondo a la pregunta porque me iría a la faz y creo que no es el foro. Es decir, oiga, ¿cómo lo hace usted en su institución? Pues mire, hacemos una parte bien, otra voluntariosa y otra porque no nos queda más remedio. Es decir, oiga, pues cuando uno se pone en un formulario y tiene que situar sus cosas, pues quiera o no, está en su plan estratégico y está en los códigos que va marcando en las intervenciones que hace. Entonces yo decía, tenemos que volver a releerlos, tenemos que situarnos, tenemos que ver, y simplemente pongo alguna pincelada, es decir, que tenemos activos, como, y ahora casi leo porque me han sacado el letrerito de los 5 y no creo que se quede nada fuera. Primero, que somos un sector consolidado, que sabemos lo que hacemos, que hemos debatido y contrastado modelos y que los modelos que tenemos y que hemos contrastado no son solo en prevención de drogas, sino son en desarrollo humano, de siempre lo han sido. Y siempre hemos trabajado, por ejemplo, en prevención en un círculo donde estaba la persona, el sujeto y la sociedad. No hemos dejado, no se ha trabajado con la sustancia o no hemos dejado fuera al sujeto o a la sociedad. Primero, siguiente, que tenemos una presencia continuada en las comunidades y somos motor de desarrollo, y en lucha contra la pobreza tenemos que empezar a ubicarnos en las metas, que estamos en muchas. Que tenemos una estrategia educativa desde hace muchos años con los titulares, una estrategia educativa trabajada desde hace muchos años con todas las titulares de derechos, con todas las titularidades de derechos. Hemos trabajado tanto como con titulares de obligaciones, con titulares de derechos y con titulares de responsabilidades. Trabajamos con docentes, con administraciones públicas y con población escolar, y que además entendemos entre lo que es la educación formal y lo que es la educación no formal. Que tenemos una capacidad de incidencia política brutal. Estamos presentes en muchísimas agendas y hay muchísimos gobiernos y muchísimas administraciones con las que tenemos interlocución directa, y hay que aprovechar esas alianzas, no solo para nuestro sector, sino para los sectores que nos acompañan. Que al igual que con otras instituciones, con otras administraciones de carácter transnacional lo hemos hecho, pues tenemos que empezar a hacerlo con las de carácter local, y que tenemos que empezar a hacerlo con los países donantes. Es decir, y empezar a fomentar también esa cooperación sur-sur, que muchas veces la tenemos olvidada o la tenemos relegada a temas de buenismo. Es decir, y en definitiva, pues que somos un sector con experiencia. Somos un sector que, empezando porque tenemos investigaciones, tenemos datos, tenemos líneas de base, tenemos plataformas de interlocución, etcétera, pues tenemos que acostumbrarnos a reconocernos, a leernos y a vernos en las agendas de orden transnacional. Yo no lo leo, no me queda tiempo, recomiendo, porque creo que es un documento de cabecera, a mí me ha encantado. Yo lo he leído ahora con detalle y creo que está bien redactado, es idílico, pero hay que tender a ese tipo de escenarios, y creo que tenemos que leerlo con esa mirada. Tenemos cada uno y cada una mirarlo con la lectura, y esto en qué me afecta y yo en qué aporto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todos los aportes y por todas las enseñanzas y tips que nos han ofrecido en este momento. Damos apertura para las preguntas que quiera hacer. Primero allá y luego acá. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Javier Sagredo, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Valencia en Economía Social. Pero retomo un poco la frase que hacía Felisa antes, de que los problemas los convertimos en causas, y que debíamos, también con Elvira decía que animaba a hacer incidencia política, y quiero de alguna manera también aprovechar que aquí hay responsables de política de cooperación, de la OEI, de la plataforma también de entidades que trabajan en cooperación al desarrollo, precisamente para hacer algo que creo que es absolutamente necesario y que es una gran oportunidad a los 20 años de la RIOT, y es
precisamente tender puentes entre lo que se está haciendo en cooperación al desarrollo y precisamente el tema de políticas de drogas. ¿Y por qué? Por una razón bien sencilla. Creo que la oportunidad de esta Agenda 2030 ha facilitado una reflexión, también porque han coincidido en el tiempo los procesos de la discusión de la Agenda 2030, la de UNGAS, de la Asamblea General de Drogas del 2016, para poner en relevancia cuáles son los impactos en el desarrollo sostenible, no solo del fenómeno de drogas, que es uno de los elementos al que se referían algunos de los ponentes, que quizá ahí sí que hay que mirar precisamente cuáles son las causas de un síntoma, sino precisamente de las políticas de drogas que están precisamente en el origen de grandes de los problemas de desarrollo de América Latina. Yo les animo un poco, y también porque creo que puede ser un mapa importante para Gerardo, también en esa búsqueda de esas confluencias entre el desarrollo sostenible y las políticas de drogas, pues precisamente ahondar en esas coyunturas entre el desarrollo sostenible y el impacto que han tenido las políticas de drogas. Hay un documento que nos costó muchísimo sacar en el PNUD, que fue un documento de políticas de control de drogas y desarrollo sostenible, que fue un documento de discusión para UNGAS y que muestra en absolutamente descarnada imagen, porque además estuvo muy pensado con América Latina en la cabeza, cuáles son los impactos graves en los temas de desarrollo, en temas de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de derechos humanos, de salud, de jóvenes, de mujer, de desarrollo económico, de pueblos indígenas y también de coherencia en las políticas, porque ahí los Estados están haciendo con una mano izquierda y están deshaciendo con una mano derecha los avances en desarrollo sostenible. Una de las cosas que salieron evidentes en esa discusión es que si no tenemos en cuenta desde los actores del desarrollo, también desde los actores de droga, esas confluencias, va a haber muchas dificultades para algunos países, para algunos territorios y sobre todo para muchas de las poblaciones que son el foco de la Agenda 2030, que son los más olvidados, los que están más atrás, que deben ser los primeros que tenemos que abordar precisamente para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Ahí hay un tema que es absolutamente invisible en la cooperación al desarrollo en España. Y creo que tanto desde el punto de vista de las administraciones públicas como de las propias organizaciones del tercer sector que, no sé, yo creo que han invisibilizado de alguna manera ese gran drama de miles de muertos, de miles de abusos, de cientos y miles de encarcelados que tenemos en la región, precisamente por unas políticas mal enfocadas y mal aplicadas. El tema de educación, que es un tema que ha salido también aquí y que sé que vosotros os dedicáis profesionalmente a eso, creo que es uno de los grandes fracasos también de las políticas de drogas y de las políticas de desarrollo, porque de hecho las instancias de educación han servido como elementos de exclusión social de muchas de las personas conectadas con drogas, conectadas con consumo, conectadas con microtráfico, y que ha servido para añadir elementos de vulnerabilidad y elementos de su desarrollo para muchas de las comunidades vulnerables en América Latina. Yo creo que además hay que aprovechar este momento en que la RIOT cumple 20 años para hacer eso. Creo que sería importantísimo que estos agentes que están aquí y muchos más agentes de desarrollo sostenible en España sean capaces de profundizar un poquito en esa mirada. Quizá RIOT puede ayudar a llevar esos impactos a la mesa de estas entidades, a las asambleas de estas entidades, porque creo que es un punto importantísimo en la agenda y que tiene que estar, de alguna manera, creo que muy presente en ese trabajo. Por otro lado, creo que también es importante que nos ayuden a hacer algo que en este momento clama al cielo. En muchos países ha empezado un debate fantástico de la reforma de políticas de drogas, pero no se está haciendo gran cosa. Hay una necesidad urgente por innovar, urgente por traer nuevos actores, urgente por conectar muchos de los temas de desarrollo a las políticas de drogas. Y hay muy poquito hecho. Ahí hace falta un esfuerzo, una intensidad, un apoyo que creo que en este momento nos está dando y la región tiene muchísima necesidad, muchísimo hambre de empezar a tener unas políticas mucho más humanas y con resultados para el desarrollo sostenible en afirmativo y no negativo. Creo que ustedes pueden hacer una labor intensa en ese sentido y, sobre todo, orientar la mirada de un país que se ha parapetado en muchos de estos temas detrás de una posición europea. Lo hizo en UNGAS. El plan director para nada habla de este tema y creo que es importante que vaya asomando un poquito en el imaginario institucional y también en el imaginario de las organizaciones y los grupos que hacen trabajo en cooperación al desarrollo. Ahí lo dejo. Gracias. David. La última. Pero pregunta, por favor, pregunta, ¿no?
Sí. Preguntas, por favor. Me queda la gran pregunta de qué están entendiendo por la visión del desarrollo, porque seguimos siendo nosotros países subdesarrollados. Por lo tanto, eso es complicado, según diríamos el librito que me acaban de entregar. Si somos países subdesarrollados, ¿a qué desarrollo aspiramos? Dos, me gustó mucho, quería de todas maneras decirle que yo creo que ella ubicó muy bien el tema de las drogas. ¿Sí? La felicito. Después me preguntaba, diríamos, si es suficiente el enfoque de derechos. Porque tú mencionaste, lo relacionaste con medio ambiente. Nosotros decimos, nos acoplamos a Ecuador y a Bolivia, que reconocen al planeta como la madre tierra, que debe ser equivalente con los derechos humanos. Y después, ¿qué están entendiendo por participación? No es información, porque yo creo que ustedes también están haciendo muchas mesas convocando a todos los actores, pero ¿cómo están midiendo lo vinculante? Bueno, muy brevemente. Por lo que estaba preguntando, porque son preguntas muy concretas. La participación es fundamental. Una. La Agenda 2030 lo que nos dice es que ya no hay países en desarrollo, países subdesarrollados o países infradesarrollados, sino que hay países en desarrollo. Todos pasamos a ser países en desarrollo. Hay obligaciones en los países del norte, o del mal llamado norte, en las que tenemos que asumir ciertas responsabilidades. Yo ahí no coincido con Marco del crecimiento, sí que coincido en lo del crecimiento, sin duda alguna, pero lo que estamos hablando de lo que tiene que ver es un desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, contestando también a una pregunta, hablamos de que tiene que haber una integración de lo económico, lo social y lo medioambiental. Y eso no es un papel. Eso significa algo tan sencillo como que cualquier medida que tomemos tengamos que saber si, uno, cómo impacta lo económico, cómo impacta lo social y cómo impacta en el medio ambiente. Y yo te respondo también al mismo tiempo. Uno, hace economías éticas, sociedades inclusivas con respecto al medio ambiente. ¿Cumple eso? Se puede hacer. ¿No se cumple? No se puede hacer. Un antiguo secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, un día hablando de educación, me decía, toda medida tendría que tener una declaración de impacto educativo. Es decir, ¿cómo afecta esto a la educación? Positivo, se va para adelante. ¿Hay algo que sea negativo para esto? Como decíamos antes, de una mano y la otra mano. Es decir, lo que no se puede hacer es estar promocionando los derechos sanitarios en Mozambique y al mismo tiempo negando aquí la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Cosa que no se puede hacer. Por último, participación, para no monopolizar. Sin duda alguna. Nosotros tenemos 4 vectores que es los que entendemos que tiene que haber esta nueva gobernanza de la Agenda 2030 y de lo que es esta nueva situación que estamos viviendo. Participación, pero participación real. Participación donde se decida no solamente en diseñar, sino en ejecutar y también en evaluar. Participación, transparencia, pero no solamente la visión económica de la transparencia, sino la trazabilidad de las decisiones. ¿Quién toma estas decisiones y cuáles son las consecuencias que han habido? Tercera, rendición de cuentas, por lo tanto volvemos otra vez a la participación. Y cuarta, comunicación. Pero no una comunicación basada en qué bueno soy y qué cosas tan guays estamos haciendo, sino una comunicación que genere valor. Y comunicar significa que se aporta valor para que yo pueda seguir trabajando. Entonces, con esos 4 vectores es lo que tenemos que trabajar. Porque la agenda es mucho más que las 17 medidas. Y, por supuesto, como decía antes Carmen, si trabajamos en el ámbito de la educación, por ejemplo, por poner un caso muy práctico de lo que decía Gerardo antes, es decir, trabajamos el tema de la educación y si queremos trabajar el tema de educación en África, sabemos que estamos hablando de mujer, de niñas, ámbito rural y educación secundaria. Pero ya no estamos trabajando educación, es que estamos trabajando sanidad, estás trabajando ciudades, estás trabajando pacto, estás trabajando pobreza, etcétera, etcétera. Porque esto lo que nos obliga a tener una visión y no solamente de encasillarnos, yo soy educación, como decía Marco, o yo soy social, o yo soy sanidad. No, aquí esto es mucho más integral y todo está conectado. Solo decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con Federico y precisamente por eso
nosotros lo que tratamos, por ejemplo, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y siempre, por supuesto, con una visión internacional, ¿no? Los efectos que puedan causar en terceros países, en el resto. Por eso hablamos muchas veces de hacerlos, o queremos intentar hacer planes operativos sectoriales, es decir, que cada sector político entable conversaciones con todos los agentes con los que trabaja, que la mayoría de esos agentes está fuera de la cooperación internacional de desarrollo. Nosotros, en nuestra política de cooperación internacional de desarrollo, que es una política más dentro de la política integral que quiere hacer la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la que los objetivos de desarrollo sostenible nos afecten a todos, agentes, o sea, universidad, lo que decía antes, a todos los agentes y a la sociedad civil. Tienes que acercar más el micrófono. No, acércalo. Perdón, precisamente esas políticas sectoriales, con ese enfoque de derechos, o sea, de la persona como centro, y lo que decía Federico, que contemple, la política tiene que contemplar que cumple esos tres en el ámbito social, económico, que entablen relaciones con todos esos agentes que están excluidos de la cooperación internacional de desarrollo. Creemos que esa es una forma de integrar a poblaciones que normalmente no se trabaja con ellas. Y por eso yo antes os decía que yo sé que en vuestros países respectivos hacéis incidencia política, pero que también a través de la cooperación internacional de desarrollo, a través de hacer alianzas con organizaciones que trabajen aquí, porque probablemente directamente no podáis tener, o sí, que se puede, ¿no?, tener conversaciones directas con los gobiernos, en este caso regional, o locales o municipales, que hagáis alianzas con organizaciones que estén aquí y que influyan en las políticas que aquí se diseñen, porque esas políticas que se van a desarrollar aquí tienen que tener siempre, además, una visión global. ¿De acuerdo? Y sobre todo eso, que yo cuando se habla de desarrollo sostenible es como una obsesión que tengo últimamente. Siempre se olvida la palabra humano. A mí me gusta hablar de desarrollo humano sostenible, porque creo que la persona tiene que ser siempre, siempre el centro de todas las políticas. Solo una pequeña apunte para ver si se puede aterrizar un poquito más en lo que planteabas. Enfoque de derechos, totalmente de acuerdo con Marcos. Es decir, en aras de buscar el consenso, la agenda elevó foco y dejó algunas cosas que perdió en el camino. Pero en algunos objetivos que están absolutamente vinculados a derechos, como es en el caso de educación, el enfoque de derechos aparece por el propio sector. ¿A qué me refiero con esto? Y me parece muy interesante lo que ha hecho la Generalitat de Valencia, y es identificar algunas políticas palanca. Esas políticas palancas pueden ser las que están más relacionadas con los enfoques de derecho. En este sentido, después de haberos escuchado ayer a lo largo de la mañana y lo que he tenido oportunidad esta mañana, porque desconozco el ámbito de drogas, porque efectivamente, ¿dónde está esa agenda? Es una agenda que todavía va transitando, ¿no?, de manera tangencial en alguna de otras. Yo creo que la educación es una de esas políticas palanca que os puede contribuir y que ya venís haciendo además desde hace mucho tiempo, pero visibilizándolo de otra manera, en el sentido de que frente a ese enfoque punitario que se construyó inicialmente, creo que ahora estáis transitando hacia uno de salud pública, porque necesitáis evidencias científicas, necesitáis sistematización, y el enfoque de salud pública contribuye, ayuda, da algunos insumos, pero por otro lado os constriñe a un diálogo de políticas muy intrasectorial. Si en este diálogo que Gerardo propone de dónde nos reconocemos en cada uno de los ODS, es decir, si pudieseis construir una narrativa en relación a dónde están las drogas en cada una, dónde están las personas que tienen problemáticas con drogas en cada uno de los ODS, y construir algunas políticas palancas sobre eso, creo que podríais dar un salto hacia adelante muy interesante. En cuanto al tema de participación, efectivamente, estos niveles son niveles multi, como comentaba antes. Tenéis un aterrizaje muy ramificado en las comunidades y quizás según se va subiendo el nivel, os vais centrando más en temas de drogas, perdéis otras miradas en otras agendas. En el caso de las ODS hay un elemento que además
es propia palanca también de arranque del proceso de los ODS, que es la presentación de los informes nacionales voluntarios. Los países que se han puesto encima de la mesa su agenda de presentar los informes nacionales, ese ha sido el pistoletazo de salida. España lo ha hecho hasta que no se ha posicionado, vamos a presentarlo en julio de 2018, no ha empezado a articular realmente el discurso y el procedimiento. Y aquí hay una ventaja. Latinoamérica es la región del mundo, junto con la europea, que más informes voluntarios se han producido. 22 países de la región, prácticamente todos los de nuestra área iberoamericana, han presentado o están en disposición de presentar los informes voluntarios. Y algunos de ellos lo van a hacer por segunda vez. México, Colombia y Uruguay, me parece. Se presentaron en 2016, 2017 y van ahora también para el 2018. Eso es una oportunidad. Todos estos países han articulado estructuras de diálogo político. Búsquenlas, identifícanlas y métanse en esos procesos de participación para hacer incidencia. Eso en cuanto a los ODS, en cuanto a la agenda general. En cuanto al ODS 4, la sociedad civil está representada en el Consejo Mundial por la Campaña Mundial por la Educación. La presidenta es Camila Crosso, es una brasilera que además es la coordinadora de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Todos responde a la articulación de los foros educativos que a su vez están articulados dentro de los países. Contacten con ellos. Yo puedo facilitar esas interconexiones a través de la RIOD, de FAT, que digan, espacios de participación va a haberlos, está previsto, no puede gestionarse la agenda de otra manera. Si no se hace de manera participativa, no se hará. Hay dos elementos, participación y financiación. Si no, no se implementará. Perdón, Gracias. Me extendí un poco, bueno, perdón. Nos quedan... Como son miembros de la Junta Directiva, entienden perfectamente que las preguntas con utilidad técnica... Ok, bueno, no tenemos espacio, pero si quieren podrían formular sus preguntas en un documento y nosotros por correo electrónico les daremos la respuesta a las mismas. Si quieren me las pueden entregar a mí, las pueden formular ahora para terminar. Si les parece, y así con eso vamos mirando. Muchas gracias. Perdón, antes de terminar, pues vale como la pena el consejo o el tips que nos decían que teníamos que apropiarnos de los 17 objetivos. Al finalizar, saliendo de la sala, hay una publicación que realmente son muy amigables para que cada uno nos llevemos y los estudiemos. Ah, bueno. Mi